toda especie de demonios. En el nombre de Dios vivo. Declaran las Escrituras en el libro de Lucas, en el capítulo 21 y versículo 26. Los hombres desfallecerán a causa del terror, por la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos se sacudirán. Hoy quiero hablarles sobre uno de los peores síndromes, uno de los peores síndromes que está afectando a los seres humanos de todo el mundo en estos tiempos de cuarentena por el COVID-19. Y ese síndrome que está afectando tanto a la gente es el terror. Así que hoy vamos a estar hablando del terror. Hablando el Señor sobre estos tiempos, dijo en Lucas 21, 26, registra esto: los hombres desfallecerán a causa del terror y por la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado. O sea, que lo que está diciendo las Escrituras es que los seres humanos en estos tiempos llamados últimos tiempos se sentirán debilitados de terror por la agónica ansiedad que les produce la espera de las cosas que están sobreviniendo al mundo. Y esto hoy se está viendo, ya está viéndose las consecuencias secundarias del distanciamiento social por causa del coronavirus. Y ninguna organización mundial sobre la conducta del hombre sabe qué va a pasar cuando termine todo esto. Calculan, pero no saben en qué va a terminar esto. Lo que sí, hay estadísticas de las que nadie quiere hablar. Como por ejemplo, con el aislamiento social, aumentó la violencia familiar. Infobae sacó un artículo que dice: en plena pandemia del COVID-19, en México se disparan las llamadas por violencia doméstica. En marzo, los servicios de emergencia del país recibieron 26.171 llamadas de auxilio, y en lo que llevamos del mes de abril, más de 100.000. Ahora, yo me pregunto, si estas son las cifras de México, un país que no está dentro de los 20 países con más casos de violencia familiar, ¿cómo será y cómo estará la violencia familiar en los países incluidos como los países con más violencia familiar, como son, por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, ya que venían con un fuerte aumento de la violencia familiar, de los cuales hoy no hay datos. Así que tenemos para imaginarnos un poco cómo estará la violencia familiar en Argentina, cuando tenés que estar confinado. La gente tiene que estar confinada con el violento, y con todo esto empieza
el terror, el tormento, y la gente anda sacada. Ahora, por el terror, ni hablar de cómo se incrementaron los suicidios en el mundo. BBC Noticias escribe este artículo. COVID-19, impacto en la salud mental y aumento de suicidios. Las tasas de suicidios han aumentado en los Estados Unidos. Ahora, y en los demás países donde no hay registros, porque hay registros, pero donde no hay registros, como acá en Argentina, ¿cuántos suicidios habrá que no tenemos idea, ni siquiera nos imaginamos, verdad? También por el terror se incrementaron las adicciones. Por ejemplo, Redacción Médica publicó que por el aislamiento del coronavirus, los adictos a las drogas ahora consumen un 80% más de alcohol. Ahora usted me dice, ¿de dónde lo sacan? No sé. Pero para el alcohólico, para el drogadicto, siempre hay. Y dice también, Redacción Médica, y se incrementó un 50% más de consumo de fármacos. Y además han aumentado considerablemente en todo el mundo los drogodependientes y alcohólicos dependientes, que antes no eran. O sea que antes el que no se drogaba y no se emborrachaba, ahora lo está haciendo. Por eso Lucas 21:26, los hombres desfallecerán a causa del terror, por la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo abatido. Ahora escuche, digan lo que digan, quiero que sepas, a través del Espíritu, que el terror es una fuerza demoníaca destructiva, que está compuesta de varios elementos diabólicos, tales como el horror, el espanto, el pavor, los temores, el pánico y el miedo. Ahora, científicamente, el terror es la máxima expresión del miedo. Miedo tenemos cuando nos sentimos asustados por algo irreal que nunca va a ocurrir o que nunca ocurre, como también cuando hay algún peligro real cerca nuestro. Ahora, el nivel del miedo, falso o real, es muy alto, a tal punto que me sobrepasa mis emociones. Y ahí es cuando nos descontrolamos a tal punto que le cedemos terreno al terror o nos sumergimos en el terror, cayendo en una paranoia o trastorno delirante, que son ideas fijas y obsesivas en torno a un tema o asunto, como en este caso, el coronavirus, la cuarentena, ya que nos tiene obsesionados. Cuando comenzó el coronavirus en la República de China, algo que llamó mucho la atención de los médicos en Corea fue que mucha gente
comenzó a sentir los síntomas del coronavirus sin haberse infectado del virus. O sea, los coreanos sentían los síntomas del virus sin estar infectados. Qué loco, ¿no? Siento los síntomas, pero no estoy infectado. La ciencia de ese país, esto lo atribuyó al aumento exagerado del miedo que estaban padeciendo los coreanos. En revelación, ellos estaban padeciendo terror. Ahora, esto de los coreanos es entendible, porque su país está pegado a la República China, el epicentro de esta pandemia. Pero lo que no es muy entendible son las alarmantes cifras, escuchó, alarmantes cifras que hoy hay por todo el mundo de personas padeciendo los síntomas del coronavirus sin estar infectados. Ahora, como esto está en aumento, y está llamando la atención de muchos, la BBC Noticias, porque veo cómo son, cuando hay algo que es interesante, lo publican. La BBC Noticias sacó un artículo donde dice: coronavirus y somatización. Coronavirus y somatización. Y dice el artículo ¿es normal sentir todos los síntomas del coronavirus sin haberse infectado? ¿Es normal sentir todos los síntomas del coronavirus sin haberse infectado? Según el sociólogo Emiliano Villavicencio, que también es psicólogo y jefe de posgrado de la Universidad de La Salle en la Ciudad de México, afirma que la somatización es un conjunto de síntomas físicos que producen malestares en el cuerpo de un individuo como si éste tuviera la enfermedad sin tenerla. O sea, siento todos los síntomas, en este caso del coronavirus, pero no lo tengo. Iglesia, ¿está entendiendo lo que está produciendo el terror y lo dañino que es para las personas? ¿Está entendiendo? Lucas 21:26. Los hombres desfallecerán a causa del terror y por la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado. El académico Villavicencio alertó sobre la situación actual y de cómo el elevado miedo, o sea, una manera educada de decir terror, y de cómo el elevado miedo por la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus, o sea, el confinamiento social, está originando problemas psicosomáticos en las personas. Por ejemplo, por la somatización del coronavirus, la gente
mentalmente tiene alucinaciones con este virus que hacen que físicamente padezcan los mismos síntomas del COVID-19. Fiebre, dolor de cabeza, tos. Es más, hasta tienen dolores de estómago cuando no todos los casos del coronavirus tienen dolores de estómago. Entonces, tienen fiebre, dolor de cabeza, incluso tos, sin tener la infección del virus. Porque él dice, por la confusión tienen esto y aquello, pero la realidad es porque están aterrorizados. ¿Por qué? Porque el terror te aterroriza. Ahora, según el académico, lo preocupante es que por el aislamiento obligatorio ha aumentado en la gente el elevado miedo o los elevados miedos, o sea, el terror. ¿Se recuerdan? Le dije qué significaba terror. Terror es el resultado de tener un elevado miedo. Incrementándose los casos en todo el mundo de personas que tienen los mismos síntomas del coronavirus sin tener la enfermedad. Así que, escuche lo que dice el Espíritu. Si te has sentido así, a usted le hablo, iglesia, renuncia a eso. Enfrente al terror, quebrante esa maldición, porque por las llagas de Cristo usted ha sido curado. Yo clamo ahora tu nombre, oh Cristo, y el infierno se tiene que doblegar. Hace unos días escuchaba a un periodista que lo considero un periodista bastante serio de acá de Argentina, hablando de lo inconscientes que han sido los gobiernos con la cuarentena. O sea, la cuarentena por el coronavirus, ¿verdad? Y decía, una cosa es cuidar la ciudadanía y otra cosa es aterrorizar a la ciudadanía. ¿Escuchó? Una cosa es cuidar a la ciudadanía y otra cosa es aterrorizar a la ciudadanía. Porque los gobernantes, consciente o inconscientemente, nos han aterrorizado con todo esto de la cuarentena por el COVID-19. Y decía este hombre, fui al súper, o sea, al supermercado está diciendo, y mientras hacía fila esperando, dos mujeres se desmayaron. Ahora, no porque hacía horas que esperaban para ser atendidas, sino por el terror que tenían. Llamé a una amiga que desde que comenzó todo esto no sabía de ella y me respondió, hola, ¿quién habla? Y le dije, soy yo. Ah, me dijo, estoy aterrada, y cortó. Me cortó. Y termina la nota diciendo, los gobiernos nacional, provincial o de ciudad, en vez de cuidarnos, nos están aterrando. Ahora, mientras escuchaba esta reflexión, el Espíritu me dice, ha habido virus más letales que el COVID-19. ¿Entendió? El Espíritu me dice, ha habido virus mucho más letales que el COVID-19 en la tierra.
Y sabe, es verdad lo que el Señor me decía. Si uno va a la historia, ha habido virus, pero muchísimo más letales en la historia humana que el COVID-19. Ahora me dice el Espíritu, pero ninguno generó tan honda impresión en el hombre como este virus. Me dice el Espíritu, decime, ¿qué país no está aterrado? Y justo me viene a la memoria que había estado viendo sobre Isla Salomón, que es un país pequeño, que no tiene casos de coronavirus, porque es poca la gente que llega. Es más, yo personalmente ni sabía que existía Isla Salomón. Y sabes, están tan aterrados que cerraron las escuelas, aislaron a todos sus habitantes y no tienen ni un solo caso de esta enfermedad o de este virus. Y me recordaba la periodista que informaba sobre esto, aterrada como si fuera el fin del mundo. Esto no es el fin del mundo. Esto es un propósito de Dios. Por eso Lucas 21:26 declara, los hombres desfallecerán a causa del terror. El terror no es de Dios. Por la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado. Me sigue diciendo el Señor, ¿sabes por qué este virus ha impactado tan profundo en el corazón de los hombres? Me hace esta pregunta, ¿no? Me dice, ¿sabes por qué este virus ha impactado tan profundo en el corazón de los hombres? Y la verdad, yo quedé pensando, porque detrás, y me responde, él me hace la pregunta y me responde y me dice, porque detrás de este virus ha estado operando diabólicamente el terror. Porque el terror le prepara el terreno al espíritu de muerte. Y el plan de las tinieblas, me sigue diciendo el Espíritu Santo, es aprovechar todo esto del COVID-19 para matar la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué? Porque todos los que están muriendo y los que van a morir, porque no se sabe cuándo va a terminar la cuarentena, que ya va a pasar de cuarentena, están muriendo muchos sin tener en su corazón a Cristo. Y si una persona muere sin tener en su corazón a Cristo, quiero decirle que esa persona se va al infierno. Por eso hoy estoy en este lugar con un mensaje directamente desde el corazón de Dios para tu vida. Escuche lo que dice el Espíritu de la Iglesia. Por eso es necesario que mis hijos despierten, porque son los únicos que tienen el poder y la autoridad para detener esto. Ahora el problema es que muchos de mis hijos, dice el Señor, con el confinamiento social, también están aterrados. O sea, también están siendo presa del terror. Salmo 91:5. Le voy a leer en la versión hebraica. No te atemorizarás de los terrores de la oscuridad. Mire cómo dice esta versión. No te atemorizarás, no tendrás temor de los terrores
de la oscuridad, ni de las flechas que se lanza en el día, ni de la epidemia que propagan las tinieblas, ni de la mortandad que devasta a pleno sol. Escuche, si usted, si yo, estamos alineados con el Padre Eterno, según lo que dicen las Escrituras en el Salmo 91:1, que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El verso 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y en el verso 10 del Salmo 91 dice, si usted está alineado, si yo estoy alineado con Él, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Sabe? Todo esto del coronavirus, como ya les he dicho antes, a través del Espíritu, es parte del plan de Dios. Pero el terror no es permitido por Dios, sino que las tinieblas están aprovechando lo dormida que está la iglesia, nosotros, ya que la mayoría de los hijos de Dios, dice el Espíritu, no lo dicen, pero tienen terror. Iglesia, te repito, Salmo 91:5, no te atemorizarás de los terrores de la oscuridad. Iglesia, enfrenta al terror. Iglesia, sos la única que posee autoridad para hacerle frente al terror, para expulsar el terror de los barrios, de las ciudades, de las provincias, de los países. No podemos permitirle al terror que siga expandiéndose y haciendo estrago como está haciendo hasta ahora. Efesios 5:14 dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo brillará a través de ti. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí. Por esa cruz fuimos libres de toda maldición. Por esa cruz, nosotros, por las llagas de Cristo, fuimos curados. No hay plaga, no hay enfermedad, no hay virus que pueda resistir el poder de la sangre de Cristo el Señor que está en tu vida. Si te has encontrado atormentado, aterrorizado, si has sentido hasta los síntomas sin tener la enfermedad, si has tenido miedo hasta de mirar hacia afuera, yo te invito en esta hora que juntos hagamos una oración de renuncia. Si te has sentido en esa condición, repita después de mí: Padre, en el nombre de Cristo el Señor, en esta hora confieso que he estado siendo afectado por el terror y renuncio a todo terror, renuncio a todo lo que me ha venido produciendo el terror, y en el nombre de Cristo Jesús te ordeno terror fuera de mi vida, fuera de mi familia, fuera de mi casa, fuera de mi matrimonio, fuera de mis hijos. Ahora te vas en el nombre de Cristo el Señor. Aplico
tu sangre, Señor, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre mis finanzas, sobre mi casa. Y declaro todo espíritu de terror quebrado, anulado, desechado y derribado a los abismos, declarando la libertad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo sobre mi vida, mi familia, mi finanza, mi casa. Amén y amén. Yo voy a orar ahora para usted. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, anulo y quebranto todo principado de terror, toda fuerza demoníaca que ha sido aplastando, afectando, dañando la vida del hombre, la mujer, del joven, la jovencita, del anciano, de la anciana, de los matrimonios, sean quebradas ahora, sean anuladas ahora, sean desechadas ahora. Terror fuera de las ciudades, terror fuera de esos hogares, terror fuera de esos matrimonios, terror fuera de esas familias, ahora, en el nombre de Cristo el Señor. Oh, mi Señor, recibe la gloria, Cordero de Dios, Cordero Santo, tú eres digno. Porque escrito está: si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Salmo 91:5. No te atemorizarás de los terrores de la oscuridad. Usted tiene autoridad, ejérzala. Ahora hemos cerrado esas puertas, hemos quebrado esas maldiciones. Es tiempo que te levantes, iglesia. Es tiempo que despiertes. Es tiempo que uses la autoridad que el Padre te ha concedido como su hijo y liberes ciudades, barrios, liberes países, liberes empresas, liberes familia. Todo lo que se cruce en tu camino, libéralo del terror. Hoy tenemos tantos medios de cómo comunicarnos con la gente sin estar presentes con ellos a través del WhatsApp, a través de internet, a través de un mensaje. Hágalo, hágalo. Libera, declara verdades y libera a tus seres queridos, libera a tus familiares, libera a tu barrio, libera a tu país de todo terror, porque el terror no es de Dios. Tú eres digno, Señor, no hay nadie como tú, mi Señor.